Hoy vamos a estar hablando de lo que son conceptos fundamentales de por dónde se transmiten los unos y los ceros, la data en una red. Otro de los conceptos fundamentales que debemos de tener en cuenta cuando estamos en la preparación para los exámenes de certificación. Se habla nuevamente el profesor Wilches con otro video. Estos medios de comunicación que estamos hablando en las redes se dividen en tres medios principales. Es el medio de difusión a través del cobre, a través de la fibra óptica y medios inalámbricos. Cada una de estas categorías tiene sus subdivisiones y eso es lo que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Vamos a comenzar con el cobre. El cobre pues es el más antiguo, tenemos conocimiento de él, de utilización desde los 1800 cuando se utilizaba en el telégrafo y posteriormente cuando se empezó a utilizar con las líneas telefónicas análogas. Hay tres categorías de cable de cobre. Es el coaxial, el Twisted Pair and Single Blindage, de single blindaje, que es el UTP, el anchil de Twisted Pair, el Twisted Pair que tiene su blindaje, o es el chill de Twisted Pair en inglés. Cada una tiene subcategorías con diferentes especificaciones y usos. El cable coaxial que se puede decir que el coax se compone de dos conductores, el conductor interno aislado o el alambraje central, que es por donde pasan los datos. Y en esta video voy a utilizar bastantes figuras, bastantes gráficas, porque es más fácil mostrarlo de esa manera. Tenemos entonces la parte de metal, que es el blindaje que le tenemos un insolador entre la parte de cobre que va trenzado, si queremos decirlo de esa manera, la parte central, que es un cablecito que por donde se transmiten los datos, y el último protector, que es un cobertor de plástico. Estos cables pues tienen diferentes tipos y nosotros muy posiblemente los hemos visto anteriormente. Esos eran los que se utilizaban antes y todavía los utilizamos cuando hacemos la conexión entre los dispositivos de la compañía de cable y nuestros equipos de comunicación o el televisor. Los tres tipos más comunes de cables coaxiales son los siguientes: el RG6, que está utilizado por las compañías de cables. Estos los utilizan aquí en los Estados Unidos cuando vienen a hacerle la instalación del cable, o de las compañías de satelitales, y utilizan este tipo de cable para distribuir la señal. Tenemos el otro tipo que es fue más popular en las redes iniciales de, de topología de bus, que se utilizaba para conectar computadores, y los computadores se conectaban uno al otro utilizando unos conectores coaxiales de T. Y ahora pues tenemos el RG59, normalmente se utiliza para llevar video compuesto entre dos dispositivos cercanos, por ejemplo la caja de cable y la TV. En otras palabras, son los que estamos utilizando aún en nuestros hogares o en algunas compañías cuando se quiere, por decir algo, extender una imagen de un computador a un televisor que no está en un área cercana. Se puede utilizar este tipo de cable y tenemos una buena imagen. Eh, Algunos de los conectores que más se utilizan es el F conector, y la diferencia entre este y este conector, que son los más conocidos, el BNC, que eso está por las siglas de la persona que lo inventó. Este tiene rosca y este no tiene rosca, sino es una especie de conector que se ajusta automáticamente, tiene su segurito, que es el que encaja para que se forme la conexión. Mucho más sencillo utilizar este que este, pero este pues es un poco más común, más económico. El cableado de par trenzado, o el Twisted Pair Cable, es el tipo de medio más popular en todo lo que se utiliza en los cableados. Es el que se utiliza para el cableado estructurado en las compañías. Es algo que también lo podemos utilizar en nuestras casas.
Los alambres van torcidos, se hace como una trenza entre ellos para reducir la interferencia electromagnética, por eso es que vienen trenzados, por eso se llaman twisty pair, y es para evitar la interferencia electromagnética que sucede mucho con este tipo de cables. Y tenemos los dos tipos, el twisted pair sin blindaje, el twisted pair blindado, el UTP y el STP. La diferencia entre los dos es que uno tiene una mayor resistencia a la interferencia electromagnética, y la otra diferencia es el precio. El que no tiene blindaje, por supuesto, es mucho más económico y pues tiene menos resistencia a la interferencia electromagnética. Este es un ejemplo de lo que es un cable sin blindaje. Son los 4 pares de colores marrón, azul, naranja y verde. Uno tiene unas pequeñas pintas azules y blancas, y este tiene las pinticas marrones y blancas, este naranjas y blancas, y este pues normalmente el verde y el blanco. Eh, Tiene algo de resistencia a las ondas electromagnéticas, pero no es suficientemente fuerte como el otro que sí tiene el blindaje o el STP. Es más económico y es el que vemos más comúnmente justamente por su precio. El STP, el que tiene el shield, el blindaje, lo utilizamos más cuando hay ciertas características o ciertas situaciones en las que la recomendación es grande o hay alguna exigencia de la ciudad para que utilicemos ese tipo de cable. De otra manera estamos utilizando este que es más económico y va a hacer el mismo trabajo del STP. Ahora vemos una foto de lo que es el STP, el que tiene blindaje, y lo que vemos que es exactamente igual, tiene los mismos 4 pares, lo único que tiene acá es como un foil, una especie de papel de aluminio que es el protector. Es muy resistente a la electromagnética en caso de que usted tenga que correr algún cable donde hay mucho sonido, donde hay mucho ruido. En esos casos que hay algún tipo de eh, hondos, hornos, microondas, este tipo de cosas que puede interferir. En esos casos es recomendable utilizar este cable. De lo contrario podemos utilizar el otro que hace el mismo trabajo. Entre las categorías de par trenzado vemos que hay diferentes, desde las primeras, categoría 3, 5, 5E, 6, 6A, 7 y las que están llegando. Las diferencias entre ellas es el rendimiento, básicamente el bandwidth, cuánta información se puede transportar por este tipo de cable, y la distancia, como ven, es una de las limitaciones del tipo de cable trenzado, solamente alcanza a 100 metros. Por esa razón es que utilizamos unos closes intermedios, o tenemos que utilizar repetidores o puentes para poder extender la señal, porque 100 metros pues es relativamente poco, que eso fácilmente se puede cubrir en un edificio grande. Entonces esta es la diferencia con cada uno de ellos. Como vemos, las categorías más altas están alcanzando unas velocidades de 10 GB por segundo, que eso ya es bastante. Acuérdense que para que esta velocidad sea efectiva necesitamos que también la tarjeta de red que tenemos en los computadores esté de acuerdo con esta velocidad, y a su vez los switches. De otra manera, la velocidad máxima de una red se mide por la parte por la parte de menor capacidad de ancho de banda. En las otras cosas que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos del par trenzado es el RJ45, que no es otra cosa sino este conector, que es muy similar al conector que se utilizaba con el teléfono, solamente que es un poco más grande. Se utiliza casi en todas las redes de Ethernet, y por este mismo tipo de cables donde se está haciendo las conexiones de voz sobre IP, o sea que los teléfonos ahora pueden ser conectados con este mismo tipo de conector. Es importante recordar eso, porque anteriormente con las líneas análogas, recuerde, teníamos este conector que era similar al anterior, solo que era de 4 pines y se utilizaba solamente para redes de telefonía doméstica análoga. Ahora podemos reemplazarlo por el anterior, mucho más
eficiente, y además que solamente tenemos que concentrarnos en un solo tipo de cable. Este es otro tipo de cable que es el que llamamos conector de par trenzado de B9, y son casos especiales, son similares o pareciera que fueran iguales a los conectores de video, pero no. Este solamente tiene 9 pines y se utiliza para conectar dispositivos de red como switches para hacer la configuración o enrutadores directamente a los computadores. Esto pues sobra decir, para esto sobra decir que necesitamos el correspondiente conector en nuestro PC, y los PCs de ahora, las laptops o los PCs no traen este tipo de conector, o sea que uno tiene que buscar son unos tipos de adaptadores que pueden ser a los USB, pero existe esa posibilidad, o si no, uno compra una tarjeta que le permita hacer esto. El otro medio que es más común es el cableado de fibra óptica. Ustedes saben, es mucho más rápido que el cobre y utiliza la luz. La luz es la que se encarga de emitir esa transmisión de la información a través de una fibra de vidrio. Hay dos categorías de cable de fibra óptica, que son el multimode fiber y el single mode fiber. Vamos a ver en lo que consiste cada uno de esos dos modos. El multimode, como se conoce como MMF, tiene un gruesor de 62.5 microns. Ese es el gruesor del tubito por donde va corriendo la luz. Los usos más comunes, que es para conectar enrutadores a switches, switches a switches y servidores a switches. Este es un poquito más grueso que el single mode. Y la forma como, ¿por qué se llama multimode? Es porque pueden ir varios haces de luz a través de la misma media. Lo único es que, como ven, no es directo y va a tener algún tipo de colisiones con las paredes, y por eso es un poquito más lento que el single mode. Es propagación de la luz sobre el cable de fibra óptica multimodo. Por este es el pequeño orificio por donde está corriendo la luz, y pueden ir diferentes haces de luz por el mismo sitio, por eso se llama multimodo. En el single mode, como vemos, el tamaño de la base es 10 microns, mucho más pequeño que el anterior, y se utiliza para conectar enrutadores a switches y switches a switches. Es mucho más pequeño y funciona que solamente una de luz corre por el cable. Los diferentes conectores de fibra óptica es importante conocerlos, porque pues de ellos depende cuando uno habla con los proveedores del servicio de internet, que le diga, bueno, termine la terminación con este tipo de conector, o cuando vamos a elegir el tipo de conector que vamos a instalar en nuestros switches o nuestro router que vamos a estar conectando con la fibra óptica. Conector del suscriptor, que se le conoce al SC, el ST, conector de punta derecha, toma de transferencia mecánica registrado, conector. Ellos son básicamente similares, lo único que varía es que este tiene que ir acorde con la tarjeta que usted tenga en su equipo para conectarlo, o cuando usted habla con el correspondiente proveedor de internet o del servicio telefónico, que le diga cómo va a estar usted terminando sus cómo quiere que le entregue sus terminaciones, para utilizar el patch panel de fibra óptica, en que usted conecta la terminación del DMARC a sus respectivos equipos en su closet de comunicaciones. Ahora vamos a hacer una comparación entre lo que es la fibra óptica con el cableado de cobre. El cableado de cobre pues es menos costoso, es fácil de instalar, y las herramientas son mucho más económicas, no son tan costosas, porque es algo que nosotros podemos hacer. Lo que uno necesita es básicamente algo para cortar, algo para hacer el stripping de cables, y otro para apretar el conector RJ45. Esas son todas las herramientas que realmente uno necesita, y cuando los va a terminar en los patch panels, entonces necesita una herramienta que le permite hacer el ajuste de esos cables en la parte posterior del conector de frente de RJ45, donde uno conecta los patch cord, que son los cablecitos que van de la terminación del cable de la pared en el rack de comunicaciones a los respectivos switches. Las ventajas de la fibra óptica pues es mayor ancho de banda, las distancias son mucho más largas,
es inmune a la interferencia electromagnética y le podemos decir que tenemos una mejor seguridad con él. O sea que si uno tuviera la opción de elegir, pues uno elige fibra óptica. La cuestión es que es muchísimo más costoso, necesita unas herramientas mucho más especializadas, necesita unas certificaciones pues, cuando termina su cableado. Y si hay algún tipo de situaciones, necesita uno llamar a los expertos a menos de que usted tenga las herramientas y se haya certificado. Otra cosa que necesitamos saber es cuándo vamos a terminar nuestro cableado en nuestros correspondientes edificios. Tenemos diferentes componentes, y la instalación de entrada, que es básicamente donde las compañías de teléfono nos dejan la terminación de las líneas telefónicas de la entrada de internet. Normalmente ahí es donde tenemos el MDF, que es el marco principal de la distribución, o Main Distribution Frame, que es donde sacamos todos los cables para nuestras diferentes oficinas, nuestros diferentes equipos de comunicación. Instalaciones de conexiones cruzadas, el marco intermedio de distribución, cableado de la espina dorsal, que es básicamente el backbone, el armario de telecomunicaciones, el cableado horizontal y el área de trabajo. Son diferentes términos que es mucho más fácil entenderlos si vemos la gráfica, es mucho más sencillo. Esta es básicamente nuestra cableado estructurado siguiendo los diferentes estándares, que es el TIA, el EIA en un edificio. Hablamos de la entrada principal, que es donde la compañía entra sus cables de fibra óptica o sus cables de T1 o los de Ethernet, y luego de ahí nosotros tenemos la distribución a nuestro closet de comunicación principal. De ahí tenemos que si tenemos un edificio donde tenemos otros pisos, nos comunicamos a los otros closets de comunicaciones y a eso le llamamos una conexión vertical. Este closet normalmente es similar a este, solamente que tiene los equipos suficientes para este piso en particular. O sea que no necesitamos tener aquí, por decir algo, enrutadores como los debemos de tener acá, que es donde tenemos la salida para el exterior. Acá solamente tendríamos switches y los patch panel en el closet. Eso sería todo lo que necesitamos. Luego llamamos el cableado horizontal, es la distribución del patch panel del rack de comunicaciones a las correspondientes tomas en las paredes, donde tenemos los conectores ahí RJ45. Y luego tenemos el work area, donde necesitamos un cablecito que va de la pared a nuestros correspondientes equipos. Ese es otro pedacito de cable, que es el que le llamamos los patch cord de categoría 6, o dependiendo del tipo de cable que estemos utilizando acá. Recuerden de que debemos de ser constantes con la misma tipo de cable para mantener las velocidades. Estos son algunos de los ejemplos de los patch panel que yo estaba hablando antes. Son bloques que tienen diferentes terminaciones para diferente cantidad de cables que terminamos acá. Esto es lo que va en la parte posterior de los closets de comunicación, y de acá es donde se termina, donde les comentaba que tienen que tener una herramienta especial para terminar esos cables, esos 8 cablecitos de cada uno de los cables de categoría de 6 o categoría 5 de lo que estemos utilizando. Son los que terminamos aquí con esa herramienta. Y de aquí en la parte del frente tenemos el conector RJ45, o donde se conecta el conector RJ45 mejor. Y de ahí es donde distribuimos nuestras conexiones a los respectivos switches que tenemos en nuestro closet de comunicación. Viendo otro ejemplo para ver un poquito mejor, hay diferentes tipos de closet. Este es el que se considera como el rack de 2 postes. Hay otros que son totalmente cerrados, y de aquí es donde estamos distribuyendo nuestra información a este son los switches de los switches. Es decir, vamos a empezar acá. Está en la pared, acá está los bloques que abrimos anteriormente, que es donde se terminan los correspondientes cables, y esos cables vienen desde la pared. Esos son los que realmente están corriendo por la pared, por el techo, y se terminan acá en el patch panel. El patch panel se monta aquí en los racks. Entonces por la parte posterior tenemos las terminaciones, y de aquí en adelante empezamos a conectar con los patch cord los diferentes tomas. Básicamente lo que estamos haciendo es conectando esta toma
aquí al switch, y luego estamos conectando esta toma con un cable, con un patch cable, un patch cord como se le llama, es un pedacito de cable. Estos pedazos de cable por supuesto que tienen la terminación de los RJ45 en ambos lados. Es un cable que se debe de probar antes de instalar para estar seguro que esto está funcionando. Lo mismo que este cable se prueba, y se prueba utilizando unas herramientas que nos permiten estar seguros de que estos cables están funcionando bien. Estos cables también, estos normalmente son preparados por la compañía que hace la instalación del cableado estructurado, y ellos se aseguran de que estos cables estén funcionando, además que les dejan ciertos labels para que nosotros podamos identificarlos, además con toda esta información. Para terminar, pues entonces tenemos que tocar un poquito lo que son las tecnologías inalámbricas. Las tecnologías inalámbricas, como su nombre lo dice, es cuando no estamos utilizando cable de fibra óptica o cable de cobre. Estas comunicaciones necesitan básicamente que el cliente tenga una tarjeta inalámbrica, y esa tarjeta inalámbrica debe de estar conectándose con algo que le llamamos el Wireless Access Point. El Wireless Access Point es otro dispositivo de comunicación que tiene un cable físico. Acá sí es un cable como el que mencionamos anteriormente de cobre, que es el que va conectado a un switch. Y de ese switch pues obviamente que ya tenemos comunicación como cualquier otra conexión que fuera de cable. Entonces los clientes necesitan tener una tarjeta inalámbrica, y tenemos que tener un access point que debe estar conectado a los switches. Estas velocidades de cómo se transfiere la información dependen también del access point, dependen de las tarjetas y por supuesto del cable que estamos conectando nuestro access point a los switches. Bueno, espero que esto haya sido una buena explicación de las diferentes medidas que utilizamos para la transferencia de datos en nuestras redes.